Bienvenidos a la sesión de VirtualEdu ElectroKit 10, transistor BJT NPN. Estamos viendo corrientes, voltajes y polarización. Tenemos aquí este circuito que tiene dos fuentes de voltaje, 12 voltios que alimenta el colector y una de 4 voltios que alimenta la base, resistencias de 130K, 1K y 300 ohmios. Y aquí el transistor que tiene una beta de 100. Y me pregunta cuál es la intensidad del colector máxima. Vamos a primero dibujar las intensidades, dibujar en rojo. Intensidad de colector es la que entra, intensidad de base también entra, intensidad de emisor es la que sale, que será la suma de las dos que entran. Como la beta es 100, si sub b vale 1 y sub c vale 100 veces y sub b. ¿Y cuánto vale y sub e? Pues entran 100 y sub b más y sub b, y sub b equivale a 101 y sub b. Recordamos que a veces simplificamos y hacemos que cuando la beta es muy pequeña, pues que beta es muy alta, como en este caso 100 y sub b o 101 y sub b más o menos son casi iguales. Entonces ya tenemos, voy a borrar esto. Entran 100 y sub b por aquí, que es la beta, por 100, y sale la suma 101 y sub b. Caídas de voltaje. Yo sé que aquí hice máxima. Cuando la corriente es máxima, que es la de saturación, y C máxima es la de saturación. Cuando está saturado sabemos que el voltaje colector-emisor es igual a 0,2 voltios más o menos. O sea, tengo que aquí la caída de voltaje, lo veré en naranja, aquí caen 0,2 voltios. El voltaje aquí es 12, aquí es 0, por lo tanto, caída de voltaje aquí, más la caída de voltaje aquí, más la caída de voltaje aquí, tiene que ser 12 voltios. ¿Cuánto cae de voltaje aquí? Entonces la corriente cae de voltaje en una resistencia es I por R. ¿Cuánto vale la I? Es I sub C. Por R, que es 1K, pues 1K. ¿Cuánto vale aquí la caída de voltaje? I sub E por aquí 300 lo pongo todo en K para que me dé la misma unidad. 0,3 K. Entonces, ¿qué me queda? Que 12 voltios, que es el voltaje total, va a ser igual a caída de voltaje aquí, IC por 1K, me queda I sub C. Bueno, pongo 1K para que se vea de dónde viene. Más el 0,2 voltios porque está saturado, más el I sub E por 0,3. El I sub C y el I sub... Aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, pero puedo convertirla todo en I sub C igual a 100 I sub B. Esto es 100 I sub B, que por 1 da 100, más 0,2. Y el I sub E, que hemos dicho que es 101 I sub B. Pues 0,3 por 101 I sub B. Y ahora sí me queda una ecuación con una sola incógnita. Sumo el 100 más el 0,3 por 101 y el 12 menos 0,2 y me da I sub B. Y despejamos I sub B, me queda que I sub B 0,090. Estos son miliamperios que equivale a 90 microamperios. Tengo que I sub B tiene que ser 90 microamperios para que esto esté saturado. Vamos a ver en realidad cuánto vale I sub B. Tengo aquí 4 voltios y ahora tengo aquí la caída de voltaje por aquí. Entonces vamos a ver 4 voltios, será el total, será la caída de voltaje aquí I sub B por 130K. Más 0,7 que caen aquí, más I sub B por 0,3. Esta caída de voltaje aquí es la misma si vengo por la izquierda que si voy por la derecha. Más I sub E, que era 0,3 por 101 I sub B. ¿Vale? Caída de voltaje por la derecha, 12 voltios, igual que de voltaje por la izquierda, 4 voltios. Y aquí tenemos también solo una incógnita y ya calculamos I sub B. Me da que I sub B igual a 0,020 o 20 microamperios. Vemos que para que esté saturado tiene que ser 90 y esto es 20, por lo tanto no está saturado. Si esto es 20 I sub B, vamos a calcular I sub C, que será 100 veces I sub B, 100 por 0,20 y me queda 2 miliamperios. O sea, por aquí realmente están bajando 2 miliamperios. Vamos a calcular entonces las caídas de voltaje. Voy a grabar, copiar y vamos a calcular las caídas de voltaje reales. Insertamos nueva página y ponemos
Entonces, ¿ahora cuánto vale I sub C? Hemos dicho que I sub C vale, propiamente es 2. O sea que esto vale, en lugar de aquí de I sub C ponemos 2 por 1K, caída de voltaje. Bueno, ya podemos dibujar aquí 2 miliamperios, el amperímetro promedio, 2 por 1, caída de voltaje 2 voltios. El 2 este de aquí, al llegar aquí más o menos también I sub E es aproximadamente lo mismo, sería un poco más, 2 por 0,3 da 0,6 voltios, aquí caen 0,6 voltios. Por lo tanto aquí, como no está saturado, cae más de 0,2 y 2 menos 2,6 menos 12, el 9,4 voltios será el voltaje que hay en este caso, porque aquí están viniendo los 20 microamperios con este voltaje y con esta resistencia. Si cambio la resistencia o el voltaje, me cambiaría la intensidad de base y siempre sé que cuando esto llegue a 90 o más, si pongo 100 microamperios, pues es igual, pasará siempre el máximo, que es la de saturación, que era el 90 miliamperios, la intensidad máxima serían 900. Segundo ejercicio, haya RC para que esté saturado. Entonces, si está saturado como la beta de 100, igual que la anterior, entonces aquí tendremos que esto caída de voltaje es 0,2 voltios. Si aquí de 5 al 0 caen 0,2 aquí tienen que caer el resto, que es 4,8 voltios. Y aquí, si esto es 0 voltios, porque está en tierra, esto es 0,7 voltios, caída de voltaje base emisor. Entonces, si aquí 5 voltios y aquí 0,7, aquí caen 5 menos 0,7, 4,3 voltios. Vamos a calcular qué intensidad de base hay aquí y qué intensidad de colector. Intensidad de base, pues voltaje A menos voltaje B partido por R. Voltaje A es voltaje inicial 5, menos voltaje final, que es 0,7, partido por 2. 5 menos 0,7, 4,3, y 4,3 entre 2 da 2,15. Esto es miliamperios, que es mucho para una intensidad de base. Y aquí pregunta, tiene que estar esto para estar saturado. Con 2,15 miliamperios, al multiplicar por 100, me da 215 miliamperios. Ahora ya tengo 215 miliamperios la intensidad de colector, que es la corriente que pasa por aquí, dibujo 215. ¿Cuál será la caída de voltaje? Pues I por R. Entonces 4,8 voltios tiene que ser igual a I por R. I 215, I por RC. Que me pregunta, ¿qué resistencia tengo que tener aquí para que esto esté saturado? Para que esté saturado tienen que ver 4,8 voltios, es RC 4,8 entre 215 y me da RC igual a 0,022. Como está en K serían 22 ohmios. O sea, muy poca resistencia para que esto esté saturado. Recordamos que podríamos dividir el circuito en dos partes. Tengo aquí dibujado, aquí tengo, recuerdo, los voltajes, 0 voltios. Aquí la caída de voltaje es 0,7, por lo tanto si hay 0 aquí, 0,7, caída de voltaje I por R, y que tiene que ser 5 menos 0,7, 4,3. Y aquí lo mismo, caída de voltaje, si esto es 0,2, este tiene que ser 4,8, y pues en función de la intensidad puedo calcular, como he hecho aquí, la resistencia de colector. Temporizador condensador, vamos a poner aquí un 3, la página 3. Ahora tenemos aquí un transistor, vamos a ver si funciona. Corriente, esto es el positivo, este es el negativo, más viene por aquí, esto es un LED, una resistencia para controlar, y aquí tengo un transistor. Vamos a ver si hay intensidad base, si no esto no funciona. Otra corriente y viene por aquí, está cortado, esto no funciona. Vamos a suponer que aprieto el interruptor, entonces ya entra corriente por aquí y al llegar aquí. Llegar aquí se bifurca y tiene dos opciones: ir por la resistencia y poner en marcha el transistor o cargar el condensador. El condensador ofrece mucha menos resistencia, por lo tanto se carga el condensador. ¿Cuánto tarda en cargarse el condensador? Pues nada, medio segundo, es instantáneo cuando no hay una resistencia que frena el paso de la corriente. Entonces esto se carga nada, en medio segundo suponemos que esto está cargado. Entonces, mientras yo aprieto, se carga el condensador y la luz no se enciende. Pero una vez ya el condensador está cargado,
¿qué hace la corriente? Pues la corriente, pues ya el condensador, una vez que está cargado, bloquea el paso de la corriente y ya no deja pasar corriente. ¿A qué voltaje se carga el condensador? Pues se carga al de la fuente de voltaje. Aquí tengo 5 voltios, pues aquí tendré 5 voltios. ¿Qué pasa en un transistor? Aquí hay caída de voltaje por LED, unos 2 voltios. Aquí, dependiendo de la intensidad, caída de voltaje. Por lo tanto, aquí habrá menos 5 voltios. Si aquí tengo 5 voltios, quiere decir cuando yo apriete, se carga el condensador y como queda al voltaje de la base 5 voltios es mayor que el de aquí, que será 2 o 3, pues este transistor no funcionará. Pero el momento en que yo abro el interruptor, ¿qué pasa? El momento que abro el interruptor, esta corriente ya deja de pasar. ¿Y qué pasa entonces con el condensador? El condensador está cargado, pero el condensador intentará descargarse si encuentra un camino. El momento en que yo he dejado de apretar el botón, ¿qué le pasa al condensador? Que está cargado aquí positivamente y aquí negativamente. Esto está unido a la tierra. Pues el condensador se descarga. ¿Por dónde se descarga? Por el transistor. ¿Cuánto tardará en descargarse? Pues dependiendo de la capacidad del condensador y de la resistencia. Supongamos que tarda 5 segundos en descargarse. Pues mientras se descarga, el transistor estará en on y esta corriente de aquí encenderá el LED y esto funcionará. Esto podría ser un temporizador de un pasillo que yo aprieto el botón y cuando lo suelto, pues durante 5 segundos la luz está encendida hasta que acabo de pasar por el pasillo. Otro tipo de condensador que tenemos aquí, más o menos, aquí puestas en serie y suma, pues lo que sea, corrientes. Pues lo mismo que tengo antes, aquí habrá, entonces vamos a ver qué pasa en este, y la corriente viene por aquí. Al llegar aquí puede irse por aquí, no, porque está el interruptor abierto. Puede ir a cargar el condensador, sí. Entonces se carga el condensador. Y también mientras el condensador se va cargando a través de una resistencia, antes era inmediato, carga el condensador inmediato. Ahora en cambio no, ahora el condensador se va cargando lentamente. ¿Qué le pasa? Mientras el condensador se va cargando, hemos dicho que el voltaje va a ir subiendo, el voltaje en el condensador va a ir subiendo. Mientras va subiendo, pues el transistor estará en on. ¿Qué pasa cuando suba más del voltaje del colector? Entonces se parará. Si el voltaje del colector de la base es mayor, aquí hay 4 voltios y este vale 4,5, pues ya esto dejará de funcionar. Mientras esto carga, hasta llegar a un punto, el LED funcionará. El momento en que ya haya cargado totalmente el condensador suba de este valor, pues dejará de funcionar. O sea que tenemos aquí que esto se ha cargado o ha funcionado un momento mientras se carga el condensador y luego se para. ¿Qué pasa si yo ahora aprieto el botón? En el momento que aprieto el botón, lo que sucede a todo esto es que las corrientes cambian. Cuando aprieto el botón, fíjate que la corriente ya viene por aquí. Si el transistor está no, la corriente viene por aquí. ¿Qué le pasa si aprieto el botón? La corriente vendrá por aquí, no, porque hay un cortocircuito. Este cable va directamente a tierra, por lo tanto la corriente no pasa por aquí. Dejamos de... ¿Qué le pasa al condensador? Pues el condensador lo mismo, el condensador se descarga. El condensador se puede descargar por aquí o por aquí. Aquí, como es un cable cortocircuito, se va toda por aquí y no pasa por aquí. Si no va por aquí, quiere decir que en el momento en que yo apriete el botón, descargo el condensador y el transistor no funciona. Y en el momento en que lo suelto, vuelve a pasar lo mismo que antes. Al soltarlo, se va a cargar el condensador. Mientras se carga el condensador hasta llegar a determinado voltaje, pasará corriente también por aquí y esto estará encendido un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues si tarda 3 segundos en llegar a este voltaje, pues estará encendido 3 segundos y se parará luego. Y cada vez que apriete yo aquí, pues volveré a ponerlo en marcha. Tenemos aquí un circuito, me dice el voltaje de LED es 2 voltios. Aquí he cambiado una cosa, ir viendo distintos. El voltaje LED, aquí tengo un LED, puesto a LED simplemente, cae de voltaje 2 voltios. Esto aquí tengo 0 voltios, voy a poner los voltajes en naranja para 2 voltios. Aquí tengo 0 voltios. Si aquí hay 0 voltios, han caído 2 voltios y aquí tendré 2 voltios. Voltaje en el emisor, 2 voltios. Aquí el voltaje en la base tiene que ser 0,7 mayor, por lo tanto voltaje en la base 2,7.
Vamos a quitarlo de aquí para que se vea un poco mejor. Lo voy a poner aquí. Voltaje en la base, como es un cable, el voltaje se mantiene. Voltaje en la base, 2,7 voltios. Pongo el rombo para decir que es voltaje respecto de tierra. Vamos a ver si esto funciona o no funciona. Esto está el interruptor abierto. Viene la corriente por aquí, viene la corriente por aquí. Como esto está abierto, pero aquí no sigue, viene por aquí. Enchufa el enchufa el LED y funciona. Bueno, perdón. Hay corriente de base, entonces si hay corriente de base, la segunda corriente que las de colector vendrá por aquí, como el transistor está en on, vendrá y encenderá el LED. La corriente de base no encenderá el LED porque normalmente es muy pequeña, entonces pues pasa corriente pero no se vería el LED encendido porque hay pocos miliamperios. En cambio la de colector, que es grande, sí que enciende el LED. Tenemos esto. ¿Qué pasa si yo ahora cierro el circuito? Entonces si cierro el circuito, ¿qué me encuentro aquí? Esto es un divisor de tensión. Tenemos la corriente aquí. Entonces, pero antes de... Esto es un divisor de tensión. ¿Qué voltaje hay aquí en el punto medio? Pues voltaje en el punto medio será divisor de tensión, voltaje total 12 por resistencia de abajo 1 por sentido de la suma de las dos, que es 11. Y tenemos que 12 entre 11 igual a 1,1. 1,1 en principio es suficiente 1,1 en principio es suficiente para conectar el transistor, porque necesito 0,7, pero ¿qué pasa? Aparte de conectar el transistor, como el LED está ahora aquí abajo, necesito 2,7 para conectar el transistor, y como tengo 1,1 voltios, esto estará en off. El transistor no funciona porque aquí tengo 1,1 voltios y aquí no es suficiente. Aquí, si bajo 0,7, no me dará para encender el LED. No puedo. Por lo tanto, en el momento en que yo cierre esto, apago el LED y deja de funcionar. Self-latching relay. Dice, auto-latching es que se cierra el solo. O self-latching se bloquea el relé. Aquí tenemos un relé, recordamos un relé tenía una bobina y dentro un electroimán. También cuando pase la corriente el relé cambia. Hay dos posiciones, normally closed, normalmente cerrado, en este caso el relé lo dibujo así, que si aquí enchufara algo, aquí habría corriente, vendría por aquí y saldría corriente. Y cuando energizamos el relé, cuando pasa corriente, esto pasará aquí y tocará aquí. Vamos a ver entonces qué pasa por ahora. La corriente la tengo dibujada aquí. Viene por aquí y se queda aquí. No hay corriente porque el circuito no está cerrado y no hace nada. En el momento en que yo cierro el interruptor, cierro el circuito. Entonces ya tenemos dos circuitos. Este por aquí, no. Le pasa lo mismo, no llega a ningún lado. Pero la corriente que pasa por la bobina, por la espiral, pone en marcha el relé. En el momento que pongo en marcha el relé, esto de aquí voy a borrarlo. El relé, que dibujo aquí en gris, y pasa a estar el relé que conecta aquí. En el momento en que el relé conecta aquí, ¿qué sucede? Que estoy cerrando el circuito. Esta corriente de aquí ahora puede venir por aquí, puede venir por aquí, puede venir por aquí. Vale, hasta aquí bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Voy a ver si lo puedo copiar y pegar. ¿Qué pasa ahora si suelto el interruptor? Voy a borrarlo todo para que se vea bien. No puedo borrar, porque tendría que borrar solo rayas naranjas. ¿Qué pasa si ahora lo vuelvo a abrir? Si lo vuelvo a abrir el interruptor, me encuentro que he cortado esta corriente que baja por aquí y que alimentaba la bobina, desaparece. Sí, pero desaparece esta, pero esta de aquí en cambio sigue pasando, por lo tanto la bobina sigue energizada. Entonces si sigue con corriente, sigue y se queda fijo el relé en esta posición. Se ha autobloqueado el solo. Polarización del transistor BJT, tenemos que la beta vale 100, VC es 5 voltios. Vamos a calcular, esto es VC, esto es VE, y tengo que VCE es 5 voltios. Si es menos de 10 voltios, quiere decir que está en la zona activa. Recordamos que si es 0,2 está saturado, si es 0
Si es 10 es que no pasa corriente y si está en medio es que está en la zona activa lineal de amplificación. Entonces tenemos aquí, me pregunta, ¿qué voltaje? El beta es de 100, ¿qué voltaje tengo que poner aquí en la base? Recordamos VBB o VCC, tienes dos letras porque es la que va antes del colector. VC es este y VCC el de la fuente. VBB es de la base, es el de la fuente de voltaje antes y este es el voltaje en la base. Esto sabemos que es 0,7 y como esto está unido a tierra, esto es 0 voltios. Por lo tanto, aquí ya tendré 0,7. ¿De qué voltaje tengo que tener aquí? Bueno, la beta vale 100. Entonces, si aquí hay 5 voltios de caída, vemos que de aquí a aquí tengo 10 voltios arriba. Lo vamos en azul. Tengo aquí 10 voltios y aquí 0 voltios. Aquí caen en el transistor, esto es el transistor, caen 5 voltios. Por lo tanto, si tengo 10 y no hay nada más, aquí tienen que caer 5 voltios en la resistencia de 1K. ¿Qué intensidad tiene que pasar para que caigan 5 voltios? Pues intensidad es voltaje entre R. Caída de voltaje 5, R1. 5 entre 1, 5 miliamperios. Por lo tanto, aquí tienen que pasar 5 miliamperios. 5 miliamperios. Entonces, como la beta vale 100, yo sé que I sub C, la corriente de vector grande, es 100 veces la pequeña, que es I sub B. Como yo sé que I sub C es esta 5 miliamperios, 5 igual a 100 I sub B, donde I sub B es 5 entre 100, 0,05 miliamperios o 50 microamperios. Ahora sé la corriente que tiene que venir por aquí. Entonces ya puedo calcular VBB. Aquí, caída de voltaje, entonces la intensidad V tiene que ser igual a VA menos VB partido por R. Ley de Ohm. Voltaje inicial menos voltaje final partido por R. Voltaje inicial es VBB menos el voltaje final, que es 0,7. Partido por R, que hemos puesto 20K. Y esto tiene que ser igual a I sub B, que he dicho que tiene que ser 50. Vamos a hacer con 0,05 miliamperios. Entonces multiplicamos el 20 por 0,05 igual a 1. Le sumo el 0,7 y me da 1,7 voltios. El voltaje, para que se cumpla esto, VB tiene que ser 1,7 voltios. Ponemos aquí 1,7 voltios y esto funcionará así. Segunda pregunta, ¿qué pasa si el voltaje VB es 2 voltios? Pues si el voltaje VB es 2 voltios, esto sigue siendo voltajes, vamos a poner 0 voltios, este es 0,7. Entonces, ¿qué intensidad pasará? Pues la intensidad de base, VA menos VB partido por R. Voltaje inicial menos voltaje final partido por resistencia. Voltaje inicial 2 menos voltaje final sigue siendo 0,7 partido por R. 2 menos 0,7 me da 1,3 entre 20 igual a 0,065. Antes eran 0,050 microamperios y ahora pasan 65 microamperios. ¿Por qué pasan más microamperios? La resistencia es la misma, pero he aumentado el voltaje. ¿Cuál será la intensidad de colector? La intensidad de colector 100 veces la corriente base, que es 0,065. Y 100, esto multiplicamos por 100 y me queda 6,5 miliamperios. Y ya podemos saber, si aquí pasan 6,5 miliamperios, 6,5 por 1, caída de voltaje, 6,5 voltios. Como total es 10, aquí tienen que caer la resta. 10 menos 6,5, 3,5 voltios. Sigue estando en la zona activa, porque VC es mayor que 0,2 voltios, no está saturado y menor de 10 voltios. Y la última parte que me preguntaban aquí es IC máxima de saturación. Pues la IC máxima de saturación sería coger este circuito, vamos a subir todo esto para que quepa. IC máxima de saturación. Pues IC máxima de saturación será, los voltajes ahora son, este será 0,2, voltaje CE cuando está saturado es 0,2 voltios. Por lo tanto, si este 10 y aquí cae 0,2, aquí tienen que caer 9,8 voltios. ¿Cuál será la intensidad? Pues la intensidad será caída de voltaje 9,8 entre 1K. Por lo tanto, 9,8 miliamperios.
La intensidad máxima que puede pasar por aquí es 9,8 miliamperios. ¿Cuál será la intensidad de base? La intensidad de base será esto dividido entre 100. 9,8 dividimos entre 100 y me da 98 microamperios. Recordamos, el primer caso teníamos 50, que estaba en la zona activa, 65 sigue estando en la zona activa y 98 ya está saturado. De tal manera que en lugar de 98 pongo 110 o 120, también pasará lo mismo. 9,8 miliamperios, corriente máxima de saturación.